Buenas tardes, un placer, o buenos días según la hora que sea. Un placer saludarlos desde la otra punta del planeta, específicamente desde la ciudad de Mataró, a 30 kilómetros al norte de Barcelona para ser precisos, donde tengo el honor de colaborar con ustedes en esta petición que me ha hecho el profesor César Valdés, a quien agradezco la invitación, de compartir unos minutos con ustedes sobre lo que estamos haciendo y lo que nos permite preocuparnos, mantenernos al día en las investigaciones sobre los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías y sobre todo la responsabilidad ambiental que tenemos cada uno de nosotros con nuestro planeta y también con nuestra sociedad, pero sobre todo con las generaciones futuras. Recordemos el concepto de sostenible, precisamente viene de eso, el compromiso con las generaciones futuras. ¿Qué le vamos a dejar al mundo que nos sigue? ¿Qué le vamos a dejar a los ciudadanos que vienen después de nosotros? ¿Qué le vamos a dejar también al planeta como ciudadanos? ¿Qué ciudadanos le dejamos a nuestro planeta? Esa es otra pregunta con la que también abro esta pequeña intervención que comparto con ustedes el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Hemos aprendido a hacer durante estos últimos años de pandemia y de trato virtual. Y me presento, mi nombre es Jesús Martínez, soy doctor en Ciencias de Ingeniería Náutica aquí en Mataró. Soy el director de los estudios de logística, cadena de suministro y negocios marítimos, tanto el coordino el grado de logística y negocios marítimos, que es la carrera, como la maestría en logística, cadena de suministro y negocios marítimos en el Tecnocampus de Mataró, un edificio que pueden ver en esta imagen, con nuestras dos torres atrás, que son torres empresariales, una de ellas dedicada a la incubación de nuevas empresas para nuestros estudiantes y la otra dedicada a las empresas ya consolidadas que tenemos en nuestro parque tecnológico. El edificio blanco que ven en el medio es nuestro campus de estudio, donde están nuestras aulas de clase, nuestros comedores, etcétera, con todas las actividades y espacios dedicados específicamente a las actividades de los estudiantes y de los profesores, por supuesto. Nuevamente es un honor estar aquí. Vamos a compartir una visión que seguramente, y yo siempre parto de esta ponencia o esta pequeña charla, diciéndoles que no voy a decir nada nuevo. Si alguien piensa que voy a decir algo nuevo aquí, tal vez se decepciona. Vamos a recordar lo que tanto tiempo tal vez hemos olvidado como sociedad y como seres humanos, ¿no? El profesor César Valdés me preguntaba qué nombre le pondríamos a esta ponencia y yo le decía ser o no ser sostenible, ¿no? Si pensáramos un poquito en to be or not to be, that's the question, my friend, entonces diríamos ser o no ser sostenible, esta es la cuestión. La tecnología y la responsabilidad ambiental en la logística. Estamos entrando, como bien lo saben, y digo entrando porque desde un poco antes de la pandemia, ya con la pandemia se incrementó mucho nuestra entrada en una nueva era tecnológica, que la nombraremos a continuación, y nuestra entrada en un nuevo sistema de comunicaciones, de gestión y de operaciones de nuestra industria en todos los sentidos. En nuestra industria logística, marítima, portuaria, del transporte, en general de la industria. Y de la actividad empresarial como tal, sea institucional o sea empresarial. Esta es una de las principales vertiente de las investigaciones que estamos haciendo en este momento en el Mediterráneo, en las universidades españolas, específicamente en nuestra universidad, donde nuestros estudiantes, realmente una de las alegrías que ya comparto es que más del 40% de nuestros trabajos finales de grado tienen que ver con sostenibilidad. Eso nos lleva mucho a pensar de que algo está pasando, algo está cambiando en esa generación, de que tal vez no lo estamos haciendo tan mal, de que estos jóvenes pues estén dispuestos a generar ellos un cambio en nuestras futuras generaciones, ¿no? Los ejes de esta era de cambios, ¿no? Yo los dividiría, podemos dividirlos en unos 18 factores, yo me gustaría resumirlo en estos cuatro para poder acotarme en el tiempo y no extenderme mucho. El primero sería la sensorización, ¿no? Un proceso que realizan empresas especializadas, donde estos equipos que antiguamente funcionaban de forma manual, hoy en día pues funcionan con sensores que le dan esa sensación de que tienen vida, ¿no? En Panamá lo tienen muy claro, vemos por ejemplo en un puerto las grúas pórtico autómatas, no diríamos automáticas, autómatas, o sea, son autónomas también, y aquí hablamos de dos tipos prácticamente de sensorización. Una de ellas es para la dronización, ¿no? Usamos un dron, dirigimos con nuestras manos o con nuestra tecnología ese equipo que está haciendo una gestión, o vamos directamente a la autonomía y a la inteligencia artificial, donde toma decisiones a través del aprendizaje continuo, como estamos viendo ahora que se ha puesto de moda todo esto, el chat GPT y sus familiares, ¿no? En todas las marcas.
y que muchas personas se pusieron nerviosas, pero bueno, ChatGPT va a acabar con la docencia, los alumnos se van a copiar, ¿no? Tenemos que sacarle provecho, los profesores también tenemos que utilizar ChatGPT y tenemos que sentarnos y aprender. Estamos haciendo formaciones aquí en España para utilizar el ChatGPT y precisamente porque nos va a permitir aprender a formular esas cuestiones que la máquina va a tener que resolver, no va a ser nuestro asistente virtual. No para nada, y por supuesto, nuestras máquinas de detección de plagio no permitirán que nuestros estudiantes cometan ningún error, incluso ninguna infracción legal a la hora de plagiar a algún autor, ¿no? La tecnología avanza para todos, avanza por un lado para redactar, pero también avanza para redactar, para detectar, perdón, esos plagios. Lo que sí es cierto es que acá, todo esto ha cambiado. Estamos con una era de sensorización de nuestra industria, sensorización incluso de las entregas de última milla en esos paquetes que recibimos, de sensorización de nuestra casa, la domotización de las viviendas, ya no a través de una programación que generamos nosotros, sino a través de un gran proceso, ¿verdad? Que vamos a trabajar de inteligencia artificial, como decía, de toma de decisiones a través del aprendizaje adquirido. En segundo lugar, ya viéndonos más a lo visual, tenemos los vehículos autónomos, la autonomía del transporte. Esto se da en todos los medios de transporte, ¿no? En Barcelona nos gusta mucho ver el metro sin conductor. La línea 9 del metro no tiene conductor. Yo hice un paseo expresamente, no tengo nada que transitar por Siena, me queda muy lejos de casa, pero hice un paseo para montarme en ese tren y ver que no tenía conductor. Que esto ya existe en los aeropuertos, con las lanzaderas entre aeropuertos, etcétera. Pero bueno, es un paso. Luego tenemos también y esto lo vemos más normal porque el tren como va dentro de un riel, normalmente encerrado en una especie de túnel, pues lo vemos normal. Pero cuando ya vemos que un coche va de forma autónoma o que nuestros vehículos, a mí mi vehículo me corrige cuando voy conduciendo si me voy a pasar de la línea o si voy a cambiar de carril sin poner la luz de cambio de carril, la luz de cruce. Si no le he puesto no me deja cambiar, me reprime, ¿no? Un poco mi incivismo en ese momento y me recuerda que tengo que poner la luz y que debo hacerlo siempre. Todo esto, veamos que también esa autonomía del transporte va a llegar a un momento donde van a ir solos. Los vehículos rodados, los buques, ya hay buques, la empresa Yara, ya hablaremos de ello, la empresa Yara en Noruega tiene buques autónomos. Hay una conversación que se hizo en un salón del automóvil hace unos años y me la comentó un buen amigo que empezaba una charla, un grupo de científicos tecnológicos empezaba una charla diciendo, un chico le decía a otro, oye, he subido a un avión y había un piloto. Y el otro respondía, ¿y no te ha dado miedo? No, me han pagado para subir. Vale, vale, porque yo con piloto no subo. O sea, esto es una conversación supuestamente del año 2058, ¿no? Donde ya no va a haber pilotos, ni vamos a ver capitanes de barco, ni vamos a ver una serie de profesiones como la mía que se perderán en el tiempo, ¿no? Tampoco será así, exagero un poco. Habrá una transición, por supuesto, y siempre, probablemente, en lo que nos queda de vida, veremos esa transición con una serie de tripulaciones mínimas, con una seguridad marítima importante, incluso algún tipo de seguridad aérea, precisamente para evitar uno de los riesgos que veremos al final. También estamos en la era de la descarbonización. No queremos respirar más gases de efecto invernadero, azufre, nitrógeno, no queremos respirar más gases contaminantes eh, y como óxidos nitrosos, etcétera, ¿no? Y para evitar esto, la industria en general se ha ha volcado sus esfuerzos en reducir la carbonización con implementando nuevas tecnologías. Lo primero es el gas natural, que tiene mucho éxito por el coste bastante parecido y también porque lo manejan las mismas empresas que manejan el petróleo, ¿no? Son empresas parecidas, son empresas de gases también asociadas a las petroleras. También tenemos el caso de las baterías de litio, barcos con baterías de litio, propulsión eólica, hablamos de los rotores, el famoso rotor de Flettner que se había quedado obsoleto, pues vuelve a ser, a utilizarse, o el Sky Sail de Beluga Sky, por ejemplo, la empresa Beluga que hizo el Beluga Sky Sail, una especie de paracaídas que va tirando del barco, jalando el barco, ¿no? Y que reduce un 40% el consumo de combustible. Eso económicamente tiene un impacto, pero ambientalmente también. Y bueno, y luego, importante, ya lo veremos que los puertos se pongan al día con esto, ¿no? No solamente los buques. Y la sostenibilidad, por supuesto, perdón, es la base de todo esto. Perdónenme que tosa, pero quiero que la conferencia sea como que estuviese en vivo y estoy bastante resfriado. Em, la sostenibilidad como base fundamental de todo lo que estamos trabajando y estamos haciendo en este momento.
Esta agenda, esta pequeña presentación pretende explicar dónde estamos, sostenibilidad, descarbonización, mares, aires limpios, cómo nos adaptamos, cuál es nuestra responsabilidad, incluso como académicos, como profesores, como docentes, como estudiantes. Y luego, un factor muy importante, cómo la economía circular nos ayuda a mitigar los efectos de la pérdida de residuos. Y por supuesto, los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos. ¿Dónde estamos? En esta manera que la conocéis seguro muchísimo, es ese cambio, ¿no? De la era de la mecanización a la electricidad, a la informática, y estamos ahora en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, el Internet de las cosas, el poder de la nube, esto, espacio ciberfísico, robótica, ¿no? Esto ya, el mejor amigo de cualquier operador logístico tiene que ser un robot. Y ya no hablo, por ejemplo, que aquí está en el gráfico de los antiguos, bueno, que ya son antiguos, los RPA, ¿no? Que nos permitían automatizar funciones diarias de cualquier trabajador, sino que hablo de que muchas cosas automáticas, muchas cosas mecánicas que tenemos que hacer en la empresa se automaticen a través de estos programas de inteligencia artificial que nos ayuden, para evitar que el trabajador se quede muchas horas haciendo cosas repetitivas y que ese talento que mucho ha pasado estudiando, pues se aplique en lo que tiene que aplicarse. Mejorar la calidad de vida del profesional, de su empresa y de sus resultados, por supuesto. En esta industria 4.0, como decía antes, el eje clave es la sensorización, es la robotización, y aunque no se declaró, el eje paralelo transversal que tenemos es la responsabilidad ambiental. Hace unos años, una gran exponente del mundo del medio ambiente me comentaba que algún día la responsabilidad ambiental iba a estar a nivel de la responsabilidad financiera, y que las auditorías ambientales iban a estar a nivel de la auditoría financiera. A mí me emocionaba aquello, pero lo veía muy lejano. Ya no es lejano. Hoy en día hablamos de la famosa, ya no hablamos de responsabilidad social corporativa únicamente, que puede tener muchas interpretaciones y tiene, por supuesto, diferentes campañas dentro de las empresas, sino que hablamos también de la ESG, Environmental and Social Governance, donde las empresas ya no tienen solo responsabilidad social, sino tienen responsabilidad ambiental y gubernamental, la forma de gestión de la empresa, teniendo en cuenta estos factores. Y que esto incide en el propio funcionamiento interno de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un ESG aprobado en mi empresa, mis proveedores tendrían que también tener un ESG aprobado. Es decir, también deben tener responsabilidad ambiental, social y gubernamental en lo que están haciendo. Hay un código ético, etcétera, que permitiría que toda la industria que vaya teniendo ese certificado obligue a su proveedor y a su siguiente en la cadena de proveedor y cliente, que le obligue a que tengan los mismos valores, y hablamos aquí de cadena de valor, los mismos valores que yo tengo como empresa. Esto, por supuesto, creará una ola de ética que es muy necesaria en nuestra industria. Por supuesto, con todo esto, siempre encontraremos detractores en todas las revoluciones industriales. En la tercera, que fue la informática, la vivimos nosotros, los que estamos con una cierta edad todavía, que decimos las jóvenes promesas que hemos crecido en su momento, nos vivimos la informatización. Nos llegó de la máquina de escribir, que todavía yo la utilicé, pasamos a la informática y hoy en día dependemos mucho de ella, aunque cada día la sentimos incluso más lenta de lo que debería y con más efecto de lo que debería, porque nuestro sistema cerebral también ha ido evolucionando gracias a esta tecnología. Se dijo en ese momento que todos los empleos iban a desaparecer porque la informática iba a hacerlo todo. No pasó. Adaptamos nuestros empleos a los nuevos requerimientos que nos pone la industria. En este momento pasará lo mismo. No vamos a tener los mismos empleos, es cierto. Hay un libro muy bueno que recomiendo mucho, que es de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, que estudia, ¿verdad? Muchísimos de los eh, empleos actuales, para hablarlo más claro, y cómo van a desaparecer mucho en el futuro, pero cómo se van a transformar en otros. ¿Cuál es el papel de un presentador de televisión actual y cómo será en el futuro? De un profesor universitario, ¿cómo serán los sistemas educativos en el futuro? ¿Tendremos que ir 5 años, 6 años, 4 años a una aula de clase? Yo les pongo un ejemplo y que nos puede hacer pensar, y lo comparto porque para que vean un poco la visión europea. Las carreras de 5 años en Europa no existen ya, ¿no? Europa ha dicho, en la época que escribíamos a máquina de escribir, probablemente era necesario estar 5 años en la universidad. En este momento, con toda la tecnología que hay, con que estudiemos 3 años, es que vamos a aprender lo mismo que aprendíamos en 5.
con lo cual las carreras han bajado a 3 años. En muchos países, España, somos más conservadores, bajamos de 5 a 4 años y el quinto año lo hacemos como el año de máster oficial para dar esas competencias profesionales que damos al licenciado, ¿no? Insisto, somos conservadores, pero tarde o temprano acabará en un sistema en toda Europa, la Unión Europea, un sistema con 3 años más que quiera especializarse luego, hace el máster que le convenga. Y eso, y los másteres no cierran la puerta a otras profesiones, con lo cual yo puedo estudiar una carrera generalista como la administración de empresas y luego hacer un máster en derecho y especializarme específicamente en un tipo de reclamaciones o al revés, ¿no? Esto es un futuro que, y también decía el presidente del MIT que vendrán muchos microestudios puntuales para, por ejemplo, dentro de una empresa me cambian la responsabilidad, en lugar de hacer un máster de un año, un MBA, pues estudiar exactamente esa función con una cápsula que una universidad me impartirá. O sea, vienen unas transformaciones importantes en esta nueva era que no significan nuestra desaparición. Eh, Aristóteles me gusta mucho cuando hablaba de dice que el conjunto de reglas que al seguirlas paso a paso producen una serie de comportamientos racionales describiendo con ello el funcionamiento de la mente humana. Y esto lo decía, y esto lo que era hablar de la disrupción, ¿no? Y era hablar del sistema de conocimiento. Esto no ha cambiado mucho, ¿no? Seguimos con esas reglas racionales que van a alterar, van a transformar nuestro pensamiento. Ese pensamiento que cada día hará que seamos más responsables también, ¿no? Y tenemos toda la transformación. Pensar que en esta imagen estamos hablando de muchos siglos de historia y cada día vemos, a mí me gusta mucho la primera imagen mecánica, la segunda, están todos los trabajadores en la fábrica y abajo vemos a una señora simplemente con un robot, ¿no? Es un cambio. No solamente el cambio es ver el robot, también es ver a nuestras compañeras, a las señoras en el mismo nivel que estamos nosotros, como no se podía hacer en esa época, ¿no? Uno nos alcance, que tenemos que felicitarnos y defenderlo, los alcances de la igualdad. Esta imagen de la señora con el robot es una imagen de la época de la pandemia. Por la distancia que había que poner entre las personas para evitar el contagio, se decidió que se ponía un trabajador, un robot, y no se despidió ningún trabajador. Todo lo contrario, la empresa produjo más y aumentó la productividad. Esto es un factor interesante y que tener en cuenta y que se puede investigar mucho al respecto. Pasamos a la época de Machine Learning, donde todas, y a mí me gusta mucho, luego hablaré también del Big Data, pero bueno, aquí te lo toco. Aquí me gusta mucho cuando empezamos a hablar de todo el proceso al que le llamamos Big Data, ¿no? Todos los datos que hay dentro de una organización que antiguamente seguramente recordamos cuando íbamos a una fábrica o íbamos a una cadena de montaje, etcétera, encontrábamos, encontrábamos al señor que controlaba aquel depósito, aquel hangar, con un boli aquí, un lápiz aquí en la oreja, y con ese lápiz y un papelito controlaba todo el stock y tenía la data completa. Tú decías, ¿dónde estará en aquel tal? Se encuentra en tal punto, en tal calle, en tal altura, y de quién es, ese es del cliente tal. Toda esa data que manejaba aquel señor, que puede ser nuestros abuelos hoy en día, esa data genera mucha más información que hoy en día se almacena en una nube y podemos utilizarla para saber el comportamiento de consumo, el comportamiento del mercado, etcétera. Toda esta información, por supuesto, nos permite dar un mejor servicio al cliente y optimizar los recursos, que es lo que estamos buscando con todo esto. Entonces, ese Big Data nos hace, por supuesto, a través del Deep Learning, Machine Learning y la inteligencia artificial, nos hace ser más resolutivos en la industria. Esto nos da una nueva concepción de la propia actividad empresarial. Estamos rodeados, yo dependo, yo en mi caso de Alexa, ¿no? O sea, ya me he escuchado y es capaz que diga algo. Estamos rodeados de estas máquinas de inteligencia artificial en el fondo. Ellas tienen muchos algoritmos que van aprendiendo nuestra voz, nuestros gustos, por supuesto, con el algoritmo asociado a su programa, van aprendiendo qué música escucho, qué me gusta. Yo le digo qué quiere que me diga cada mañana cuando le pregunto la hora, que me diga el tráfico a un sitio, si voy en un sitio, y todo lo que sabemos que tienen esta máquina. No voy a hacer una disertación sobre ellas, pues ya las conocemos todos, pero a mí lo que más me preocupa es que nos escuchan, ¿no? Pero nos escuchan las máquinas, nos escuchan los smartwatches y nos escuchan los teléfonos. ¿Por qué nos escucha? Y no es que hay una persona ahí escuchando, hay gente que cree que hay una persona escuchando por chisme, ¿no? Y ¿sabes qué dije? No, está escuchando porque necesita aprender de todo mi comportamiento de consumo para venderme cosas que es su función principal. Hay una nueva teoría que a mí me hizo mucha gracia cuando la escuché, gracia y respeto a la vez, ¿eh? Me dio gracia y me dio respeto, que por no decir miedo, que es que el primero la primera o el primero en enterarse que una señora está embarazada es Amazon, ¿no? Sí, porque
sin poner que busca tal cosa, el ver las búsquedas recientes en todo el sistema, ya sabe por algoritmo todo lo que una persona que acaba de quedar embarazada busca por internet. Y Amazon no es Google, ¿no? Que en los buscadores ya dice, mira, hay una embarazada en tal sitio. ¿Qué te va a salir en publicidad? Todo lo que necesita tener una persona o una familia que va a tener un bebé. Entonces, todo esto, pensarlo en la cadena de logística, en el sistema portuario, pensarlo con nuestros transportistas también, ¿no? Cuando vienen con documentos en papel y que ponerles un sello, todo lo que nos puede modificar, cuando esto se vaya integrando en nuestro sistema portuario, que insisto, el sistema marítimo no es el más rápido de todos, por el tema documental y procedimentario, aduanero, etcétera, pero el proyecto seguramente cada día va haciendo que los proyectos de evolución de la industria van haciendo que sea más sostenible, sea más rápido y sea más eficiente. Yo pongo esta imagen siempre para no olvidarme de decirlo. Hay un amigo que me dice, no, no, a mí no me pueden escuchar porque yo no tengo móvil, no uso redes sociales y a mí yo estoy aislado del mundo y yo soy un ser libre, ¿no? Digo, mira, ¿tienes tarjeta de débito? Sí, vale. ¿Haces compra, pagas en efectivo? No, cada día nos permiten menos pagar en efectivo. Hubo incluso una propuesta de algún señor eh, político que dijo, vamos a eliminar el efectivo y que precisamente para controlarnos más también a nivel financiero y para cobrar más impuestos en el fondo, ¿no? O sea, em, la respuesta de la Unión Europea fue que no se puede quitar el efectivo que circula porque es parte del sistema de financiero europeo, no se puede quitar los billetes y las monedas, etcétera, y hacen falta todavía para máquinas, para funcionamiento, sobre todo las personas de tercera edad. Pero cuando yo uso una tarjeta de débito en un supermercado y compro una serie de bienes, esa serie de bienes le explica al banco una data: qué tipo de comida como, qué tipo de detergente utilizo, qué tipo de jabones de bañarme, champú, etcétera, utilizo, qué marcas utilizo. Entonces, ya todo ese sistema de data, ese data no piensen que se queda flotando en el aire y que no, eso se aprovecha. Yo tengo una nube de comportamiento de consumo con mi tarjeta de débito que saben exactamente incluso los vicios que pudiera tener. Si una persona que va y compra bebidas alcohólicas, saben los vicios que tiene. Entonces saben la publicidad que le va a llegar luego. Todo esto es un aprendizaje que simplemente lo pongo en la mesa, no como una disertación sobre tecnología, que no es lo que pretendemos, sino para que entremos en cuenta de que nuestra industria se modifica a través de todas estas pequeñas cosas que también afectan nuestra vida, ¿no? Hay una cosa interesantísima que son los sesgos cognitivos, ¿no? Que son esos atajos mentales que hacemos para evitarnos pensar, por decirlo en un resumen. Hay muchísimos sesgos cognitivos, hay guías de 70 sesgos cognitivos, hay guías de 180 sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son los que hacen que en un momento determinado yo leo una noticia porque me gusta, por ejemplo, yo soy partidario de los verdes, ¿no? Y no de los colorados, como decía Cantinflas. Y yo leo todos los verdes y el algoritmo de Google solamente me va a dar noticias de lo verde, nunca me va a mostrar lo que piensa el colorado. Con esto yo cada día me voy radicalizando, fanatizando, porque me he sesgado hacia uno. En la investigación académica huimos de los sesgos académicos o de una investigación sesgada no puede ser científica, ¿no? Pero en el mundo normal vivimos sesgados. Tenemos la tendencia y por eso se nos afianzan cada día ciertos valores o antivalores, ¿no? Una tendencia política que nos gusta, una tendencia de deportiva que nos gusta, un club de fútbol determinado o de béisbol determinado, y veremos eso siempre en nuestras publicidades, ¿no? Veremos eso siempre en lo que tenemos. Eso nos crea también esas famosas que llaman distopía, ¿no? Que yo dejo ahí la palabra para que los estudiantes la investiguen. Este es un dato importante para entender el tema de los sesgos y el tema de cómo funcionamos a través de nueva industria para llegar a pensar cómo modificar nuestros pensamientos en aras a una era más sostenible. Cada día podemos procesar, según los neurocientíficos, a quienes respeto muchísimo, cerca de, perdón, 60.000 pensamientos. Gran parte de ellos son negativos, porque son los que más rápido cogemos, cuesta menos esfuerzo. O sea, pensar en positivo requiere un esfuerzo adicional. Nuestro cerebro toma 35.000 ediciones al día. No somos conscientes ni del 10%, no, 9 y pico, dicen 10% para aproximar. El resto las toma automáticamente, que es un poco lo que estamos haciendo a la hora de las máquinas, ¿no? Trasladar este sistema de funcionamiento a una máquina que, que, que hará nuestro trabajo. Y esto influye, por supuesto, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento, por supuesto. Y entonces de aquí vienen muchas preguntas que nos hacemos, cómo hoy con nuevas tecnologías
podemos aumentar este sesgo o podemos ayudar a que este sesgo no siga, ¿vale? Incluso en nuestra industria. Y ahí entramos precisamente en esto que queremos hablar hoy, la sostenibilidad. ¿La sostenibilidad es un valor en sí mismo? Sí, yo lo defiendo como un valor. ¿La sostenibilidad es tangible? No y sí. Es tangible y es intangible. Podemos verla en nuestros recursos naturales, podemos ver que nuestro planeta se va contaminando. Y cuidado que no estoy hablando de cambio climático, porque el cambio climático a veces, por supuesto, lo aceleramos con la contaminación, pero a veces también a otros factores externos no controlables, ¿vale? Yo estoy hablando ahora precisamente de la contaminación que generamos, de que con tanto emisiones de gases tóxicos dañamos la salud, dañamos la atmósfera, las plantas, los vegetales, etcétera. Que por esos gases generan efecto invernadero y con esos gases contaminamos y hacemos que, por ejemplo, según la cantidad de densidad de gases, no haya lluvias, ¿vale? Estoy hablando de estos efectos que tenemos, de que el exceso de plástico que veremos en los océanos hace que no hayan peces o comemos peces contaminados y nos afecta la salud. Y ahora tenemos el deber, es que es por supervivencia de ser sostenible y vamos a ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? En toda esa cadena logística, yo pongo aquí un ejemplo de la cadena logística del transporte, ¿no? Desde esa caja o desde esa botella de vino, de esa percha de ropa que se paletiza, que se conteneriza y que se va en cualquiera de los medios de transporte de aquí descritos, tiene que tener un recorrido sostenible porque calculamos su huella de carbono, calculamos la ecocalculadora, que la veremos al final, veremos que el puerto de Barcelona tiene una, y tenemos que ofrecerle, el cliente debe tener la responsabilidad de pedirle a su proveedor que haga el transporte más sostenible posible. Y solo así, porque entonces eso permitiría que ese cliente probablemente tenga una ISO 14000 o una EMAS, que es la ISO 14000 europea, por decirlo de alguna manera, un poco más restrictiva. Eso permitirá que el transporte y el medio ambiente vayan de la mano por fin, ¿no? Que siempre, ya lo sabemos, han ido en sentido contrario, ¿no? Consolidando esto, consolidaremos no solo nuestro centro logístico, sino todos los centros logísticos mundiales con la misma idea de sostenibilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a esto? Hay una cosa que nos preocupa a muchos académicos. En el año 1425 a.C., con Tutmosis III veía en clase de esta manera. En el año 2021, 22, 23, 24, pongo 21, vamos a poner después de la pandemia. Digo, ahora nos dividimos en prepandemia y pospandemia, ¿no? En la era actual tenemos las clases iguales que en esa época, la única diferencia es que nos vestimos diferente y nos sentamos en silla. A un extraterrestre le explicamos esto, no lo entendería. La pregunta sería, ¿estamos instruyendo y enseñando en el siglo XXI con la tecnología actual igual que lo hacíamos en esa época? Yo esto me lo cuestiono mucho, ¿no? E intento siempre innovar en mis clases y nos faltan herramientas, es de reconocerlo. Nos faltan herramientas, nos faltan recursos también. No todos los sistemas, los gobiernos invierten en que el profesorado se forme con nuevas tecnologías, con nuevos sistemas. No todas las universidades tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, queda mucho por reflexionar para que esa nueva generación que tiene una cabeza diferente a la nuestra, que yo la pongo aquí, mi cabeza no era así cuando yo era estudiante, la de estos jóvenes es así. Probablemente los vemos más dispersos, claro, tienen la nube más grande, tienen las ideas mucho más fluidas que nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos entren en esa era de conocimiento que les estamos pidiendo? Y que no sea aprobar por aprobar y tener un título por tenerlo, ¿no? Sino que transformen su realidad a través de la educación. Entonces, esta es una idea y con esos valores que queremos mantener, no como autómatas, sino con esos valores como la sostenibilidad. En el mundo marítimo, voy a poner un ejemplo de que no se dice mucho, la contaminación no solo viene de los barcos contaminan solo entre un 3 y un 4%, y hay quien dice entre 4 y un 11. Dejémoslo más o menos un 10% para no discutir con todos los autores, entre un 10% de la contaminación del mar. El resto se contamina desde tierra. El 90% viene de tierra, y viene de tierra a través de los emisarios submarinos que lo estamos viendo aquí, que son los tubos que llevan las aguas residuales de las casas, nuestras aguas residuales las sacan de la casa y las llevan al mar. También lo tenemos aparte de los emisarios submarinos, cuando llueve, toda la basura que cae en el mar, sin contar con toda la basura que diariamente va al suelo. Un proyecto muy bonito que en las alcantarillas aquí en España y en muchos sitios de Europa, en Francia lo he visto también, se va poniendo, aquí comienza el mar, la alcantarilla de la calle, porque lo que echas ahí al final en la torrentera acabará en el mar. Entonces, este es un modelo de contaminación. Los emisarios submarinos tendrían que ser como la imagen que está abajo,
con unos puertos difusores que tienen unos milímetros específicos para que salgan a altísima concentración. Y entonces al chocar contra el agua salada, esa agua que ya ha sido tratada previamente, al chocar finalmente, las bacterias se mueren, pues eso no pasa porque ya vemos cómo está la foto arriba. En muchos puertos del mundo, esta es una foto de un puerto específico que está en Gandía hace muchos años. Ahora entendemos que lo han reparado, pero estaba así. ¿Okay? Los vertidos accidentales, por supuesto, dentro de los buques, que son muy pocos. Si vemos cada vez que hay un accidente marítimo son contados en la historia, lo que pasa es que el impacto es muy grande. Son muy pocos con muchísimo impacto, ¿no? Poca frecuencia, mucho impacto en este caso. El caso, aquí recordamos que en España el caso del Prestige, pero recordamos muchísimos accidentes como este, donde el perjudicado otra vez es el medio ambiente. ¿Es posible esto a día de hoy? ¿Tiene que seguir pasando esto? Aquí hay otro caso que fue recomiendo que lo busquen en YouTube. Es un caso que se televisó en directo mientras el barco se hundía en el accidente. Se llama El accidente del mar Egeo. Está en YouTube. Búsquenlo y verán que fue televisado en ese momento. La imagen es un poco antigua, pero verán como un accidente marítimo no se pudo evitar y la tele estaba encima del barco, ¿no? Los vertidos industriales, una cosa que es perseguida por la ley, en lugar de canalizarlos y enviarlos a plantas de tratamiento, pues no, hay empresas que hacen esto y hay ciudades que hacen esto. Entonces, esto hay que evitarlo, son tóxicos, ¿no? Aquí tenemos un problema gravísimo en ciertas partes de España con esto. Y esto pasa, por supuesto, en nuestros países. Vertidos que contaminan y que matan a todo lo que llegan de los ríos, van al mar. Y del mar, a los peces que nos vamos a comer nosotros cuando nos gusta un pescadito frito, pues lo tendremos con estas contaminaciones. Y por supuesto el plástico, son millones de toneladas de plástico que estamos produciendo innecesarios. Hoy en día estamos trabajando a nivel mundial por eliminar el plástico. Aquí se ha puesto en marcha lo de las botellas de vidrio, las botellas de metal que se reutilizan 1000 veces. Hay un proyecto, llevo una pulsera puesta aquí, que es un proyecto en el que con el plástico sacado del mar, un proyecto que se llama Cape Clask, con el plástico sacado del mar, ellos hacen pulseras y las venden para financiar la limpieza de los océanos, ¿no? Esto es una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Y empieza en casa, o sea, la limpieza del mar empieza en casa y en la cantarilla de la puerta de mi casa, que es una de las reflexiones que tenemos. El objetivo 14 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, nos habla de que se ha hecho como siempre se ha hecho, se ha politizado el tema de los ODS. Los de un lado, los de otro, los verdes y los colorados, como le llamo yo, que todos nos mienten igual. Al final se ha politizado el medio ambiente, y esto es un error que no podemos permitir. No podemos permitir que ningún extremo político nos robe la sostenibilidad, nos robe nuestro derecho ambiental. Parece que ser defensor ambiental, entonces eres verde o eres colorado. No, soy defensor ambiental porque soy ser humano. Punto. No me etiquetes con ningún partido político, ninguna tendencia política. Y esto es lo que debemos defender. Pareciera que los dueños del medio ambiente tienen un color determinado político y no puede ser verdad, porque cuando vamos a su casa contaminan más que todos nosotros. Entonces, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es el 14, es precisamente mares limpios, océanos limpios, ¿no? En los últimos, de 1970 a 2010, 40 años solo, han caído en 50% la población de peces. Y esto se debe, entre otras cosas, a la sobrepesca y a un fenómeno que no lo conocía, que se llama el descarte, que me lo explicó un famoso cocinero que se dedica justamente a reinventar el descarte. Gran parte de los peces que se pescan se devuelven al mar muertos, o sea, se mueren en la red y luego los tiran al mar y ya están muertos. Por tanto, estamos perdiendo esos peces, no se pueden comer. Pero no se comen porque no son comerciales. No porque no sea un pescado. O sea, tú lo pones en la olla, va a ser igual de bueno, o en el sartén va a ser igual de bueno que otro pez, pero este pez, lamentablemente, no lo conoce nadie, no tiene nombre comercial, por tanto no pueden venderlo. Y si no puedes venderlo, pues tal como se muere lo vuelven al mar. Esto es muy triste. Mientras tiramos esos peces, grandes poblaciones de seres humanos mueren de hambre, como estamos viendo los éxodos en nuestros continentes. Tenemos un éxodo que ustedes conocen muy bien, que está pasando por Darién, y tenemos un éxodo que está aquí en el Mediterráneo, que el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común, se ha convertido en una fosa común de todas las personas que vienen de África, huyendo de la crisis hídrica provocada por las guerras intestinas que tienen otra vez los mismos poderes fácticos de siempre. Y estas guerras intestinas hacen que esa pobre gente huya, muchos usados como arma política, es cierto, pero la mayoría por hambre, y mueren en el Mediterráneo. Porque una patera con 200 personas, con 100 personas,
donde deberían haber 15 o 20, pues evidentemente la primera de cambio pues se hunden y se mueren todos y la mayor parte de los que mueren son niños. Entonces, mientras esta gente viene por hambre, todos esos peces se tiran al mar. Esa es la conciencia en la que estamos trabajando. Tenemos un séptimo continente que le llaman, ¿no? La isla de basura. La primera está en el Pacífico, pero han localizado muchas más. Son del tamaño de Francia, dice el Instituto Cousteau de Francia. No se ve de esta manera, porque no se ve, de hecho, hay que ir allí a verlo. Es una capa muy fina, bueno, muy fina son 3 metros, pero en el océano no es nada. Una capa fina de microplásticos que abarca el tamaño de Francia, como estoy diciendo, donde al haber microplástico la luz solar no baja y lo que está abajo está muerto. Los peces que están ahí primero se contaminan, los que están y los que primero se murieron los que estaban, pero ya no quedan peces porque no hay sol, no hay oxígeno, está tapado por una capa de plástico babosa, ¿no? Y esto hace que haya menos peces también. Y por supuesto, aquellos que sí logren comer de ellos, como vamos a ver alguna imagen por aquí, comiendo microplásticos, eso que vemos arriba es una de las fotos de la mancha de basura, eso es lo que se ve, y abajo pues una recreación de los peces comiendo esos microplásticos y una imagen que es muy triste, pero es la operación que el Instituto Justo le hizo a un pescado y los plásticos que le sacó el estómago. Estos plásticos modifican su metabolismo, modifican hormonalmente al pez y esa modificación hormonal, cuando nosotros los consumimos, también nos modifica nuestras hormonas, ¿vale? De hecho, está súper estudiado el efecto tan dañino que tienen los microplásticos. Se recomienda incluso, en muchos casos, preferiblemente comer peces de piscifactoría, tristemente, ¿no? Cuando tenemos una naturaleza tan diversa, para evitar la enfermedad por los microplásticos. ¿De dónde salieron los plásticos? Amigas y amigos, salieron de nuestra casa, de las bolsas del mercado, de las mascarillas que llevamos durante la pandemia, que la mayoría fue volando al mar, de que yo no sé si alguno de ustedes todavía usa mascarilla, porque hay gente que lo utiliza. Recuerden cuando termine de usarla, de cortarle las cuerditas para que ningún pez se muera asfixiado cuando intente agarrarla en el mar, porque las gomas asfixian a los peces y a las tortugas, con lo cual tenemos mucho trabajo por hacer. Esta es una pesca, esto es unas fotos reales de aquí en la bahía de Barcelona de pesca que se está haciendo con los buques rastreros. Y van a ver lo que encuentran ellos en la zona. Encuentran basura, basura y más basura. Realmente se han convertido los pobres pescadores en recolectores de basura marítima. Esto es lo que se saca de la costa. De ahí no se puede salvar nada. Los 4 peces que hay no se pueden salvar. Hay un vídeo que no lo pongo porque no tengo la autorización de la persona de ponerlo, pero de uno de los patrones del puerto de Barcelona, que en donde él dice que se le cae la cara de vergüenza hacer la pescar cada mañana y recoger esto y volver a casa sin nada. Hubo un proyecto, no sé si llegó al final o no, del ayuntamiento de decir, bueno, ya que están limpiando esto y no están comiendo porque no pueden vender peces, se les iba a asignar unos recursos, o sea, destinar una partida de dinero para pagarles como recolectores de basura. Así de triste está el tema, ¿no? Si esto pasa aquí, está pasando en muchas partes del planeta. Entonces, mirar por dónde va la responsabilidad sostenible. La industria se está moviendo. Vamos a lo positivo. Los barcos están cada día más equipados para ser más sostenibles. ¿Vale? Una de las regulaciones más nobles que tenemos fue la de las emisiones de gases tóxicos desde los buques, el IMO 2020, que ha logrado que los buques cada día emitan gases con menor contenido de azufre, que es lo que más contamina, que es el SO2 y el NOx que vemos ahí en la imagen. La gestión de residuos con el MARPOL, la gestión de los hidrocarburos apropiadamente, los mecanismos ya saben que el agua de lastre de los buques también era contaminante, no porque era tóxica, sino porque llevaba especies foráneas a sitios donde no tenía depredadores, caso del pez globo que se llevó al Mississippi y se comió toda la fauna de allí porque no tenía depredador. La única forma de depredarlo ha sido llamar a chefs de Asia que enseñen a los chefs de New Orleans a que cocinen este pez para que el ser humano lo deprede, porque si no va a acabar con todo, ¿no? Y vino en larva en esa agua del lastre. Por eso la normativa nos obliga a cambiar el agua cada poco tiempo durante la navegación. Y todo el entramado de nueva construcción de buques que cada vez son más sostenibles. O sea, la industria está haciendo su paso. Perdón. Buques de propulsión de gas, vemos allí unas buques con gas. Buques solares también tenemos. Perdón, buques solares, buques autónomos. Aquí hay una simulación que hacen como si estuviese pasando, échame el canal de Panamá.
Y luego en los buques de propulsión eólica que hay nuevos, este es un roll-on roll-off, carga rodada, que iría car carrier, por ejemplo, o carga rodada. Y aquí tendríamos todas las velas que no solamente permiten girarlas en sentido del viento, que es muy positivo, sino que también poseen paneles solares para poder navegar con ellas, ¿no? Entonces son, como digo, la contaminación es prácticamente cero en un transporte que ya de por sí era contaminante. La industria de tierra también se mueve, las empresas de detergentes. Este es un caso de una empresa que se llama Unilever, que realmente la conocemos. Si buscamos en Unilever todas las marcas que hay, y nos impresionamos en la cantidad de marcas conocidas que tenemos, ¿no? Ellos están haciendo un proyecto que se llama Playas Limpias, están haciendo, usando plástico reciclado para poder evitar comprar más plástico nuevo, y también están intentando cambiar el sistema de plástico para que sea menos tóxico, porque lamentablemente todavía se necesita. En el caso de la sensorización y con la toma de decisiones que nos sirven la sostenibilidad, empresas de paquetería, empresas de restauración, empresas de fabricación, todas ellas nos permitirán a todos nosotros, pues, mejorar la sostenibilidad en cuanto a las emisiones que las empresas tienen también. ¿No? Todos los sistemas son modernos, sistemas sofisticados que a través del aprendizaje de la nube también generan decisiones, ¿no? La comunicación por 5G de los barcos es cada día más real. Los barcos conectados con 5G con las autoridades portuarias es una comunicación prácticamente lineal, no como cuando era en mi época de navegación que dependíamos de un satélite para todo, sino que habrá una conectividad absoluta. Esto nos permitirá mejorar. Y ese nuevo sistema de transporte guiado que tal vez nuestros futuros, por ejemplo, oficiales de Marina Mercante, estarán en salas de control como esta, controlando a estos buques desde sistemas remotos, ¿no? Controlándolo por un sistema, lo que sería parecido a lo que son nuestros simuladores, ¿no? En un simulador, esos oficiales futuros de Marina Mercante pues estarán tripulando los barcos con muy poco riesgo. Incluso pensemos en el riesgo de piratería, también se reduce no solo la sostenibilidad, sino la seguridad física, ¿no? Eh, Descarbonización como meta, eliminar los gases es una meta que tenemos en toda la industria. Es una meta que es un compromiso de todos. Aquí volvemos al punto, ser sostenible o no ser. No nos queda alternativa. Las ciudades se han revelado y han dicho, basta de que los barcos vengan a nuestros puertos y dejen ese humo negro que nos enferma, porque el índice de enfermedades sí sube y sí se ha estudiado. Entonces, de ahí viene el IMO 2020 y de ahí viene todo el sistema de descarbonización que vamos viendo. Aquí pongo un ejemplo en el puerto de Barcelona, ¿no? Todos los muelles que ven en color verde están electrificados para que los barcos puedan conectarse a la red eléctrica. Si vienen con batería, pueden conectarse, con lo cual el barco en puerto no necesita usar combustible. Aquí vemos un generador eléctrico también en el puerto. También tenemos en los puertos contenedores que tienen grandes bombonas o botellas, como le dicen aquí, de gas, para que el barco se conecte también como una especie de cargador de gas del barco para que tampoco use su combustión. Entonces, este proceso de electrificación de los muelles, el proceso una de las que más recibe precisamente las de crucero, el proceso de electrificación para ferries también y para buques de cualquier tipo de carga, es uno de las apuestas que por las terminales portuarias tienen que hacer para responder a esa nueva tecnología que traerán los barcos y para darle a las sociedades portuarias la calidad de aire que merecen, ¿no? Eh, esta es una visita que quiero compartir con ustedes que realizamos a un buque que se llama MSC Bellísima en el puerto de Barcelona. Es un buque de crucero de última generación, precioso, un lujo espectacular. Y lo más bonito de esto, de hecho hace poco yo veía un vídeo en YouTube y hablaba de que los cruceros contaminan una cantidad de información sin contrastar. Ese vídeo quizás era un vídeo de 2023, probablemente era muy cierto en el 2004, pero en el 2023, después de la IMO 2020 y después de la era de la economía circular en los barcos, no es necesario, no sale a cuenta, es más, hablo claro, no sale a cuenta contaminar. Aquí estamos viendo los residuos en esta foto. Esta imagen que ven aquí son las aguas residuales. Hablo de aguas residuales, me refiero a las aguas de los baños que bajan en un crucero. El agua de los baños se va a decantar en un mecanismo de decantación del barco, como lo vemos, recogida aguas residuales, pasa un tratamiento de filtración muy fina, se pasa en el tratamiento de filtración, se separa el residuo sólido del líquido
el líquido se filtra y se pasa por rayos UV para eliminar las bacterias, no queda ninguna bacteria, con lo cual es agua limpia. El agua limpia se puede utilizar para servicios del barco, como limpieza de cubiertas, y puede incluso volver al mar porque es agua limpia, no tiene bacterias. Y mira que pone arriba próximo a la calidad de agua del grifo, mientras que los sólidos, la parte sólida de las heces, para hablar claro, se recicla y se convierte en pellets de combustible de alta calidad. Es decir, hasta lo que descomemos se puede vender en un barco. Voy a poner varios ejemplos de cómo se está trabajando en los cruceros con la recogida selectiva de basura, con la segregación. Aquí vemos una planta, de hecho, aquí está la planta de CO2. Pasábamos a la planta ambiental del buque. Este tanque, a ver si logro activar el vídeo. El vídeo es muy corto porque no podía hacer vídeo, o sea que hice lo que pude. Este tanque es el que recibe todas las aguas negras del barco, ¿vale? Simplemente para que vean el tamaño de ese tanque. Ese tanque que no es pequeño, él lo recibe y luego pasa por una serie de circuitos. El tanque, una serie de circuitos que tiene. Ahí se ve la decantación, van separando el sólido del líquido y ahí se ve toda la parte del filtrado fino para convertir la parte de agua que hará cristalina al final, que eso ya no se ve, eso va por tubería, y la parte sólida pues se decanta hacia abajo para convertirse en pellet. Vemos también la separación luego abajo en la zona de reciclaje del barco, ¿verdad? Y aquí, mire, estos sacos, estas bolsas homologadas ya para el transporte terrestre, en ella tenemos todo el vidrio molido. En un barco se producen aproximadamente crucero cerca de 2 millones de latas de cerveza al año, cerca de 9 billones de botellas de vino. Si esto lo multiplicamos por los kilos que representa, lo que hacen en el barco es generar dinero con esto. Se muele el vidrio, se compactan las latas, ahora veremos las imágenes, y se exportan, se venden en los puertos donde tienen un acuerdo comercial. El barco va a ser también una fábrica de aluminio y de vidrio molido y de cartón y de plásticos para la industria de la construcción en tierra, ¿vale? El aceite, por ejemplo, ya lo veremos en la foto, el aceite con el que se fríen las cosas del barco, la comida, me comentaba que eran unas 6 toneladas a la semana. Con ese aceite lo que ellos hacían era una obra social que donaban ese aceite a una ONG de la ciudad de Bari que hace jabones para los niños con extremas necesidades. ¿No? Entonces, mirar un poco, aquí se tiran de hecho las botellas y salen molidas abajo, ahí están las botellas que van llegando de los pasajeros, se tira, y ahí queda el vidrio molido listo para la venta. Ya está listo para la venta. Allá vemos los bidones de aceite, aquí vemos donde van a tirar todo lo que es el cartón para molerlo, todas las latas del barco compactadas, listas también para transportar. Ahí, de hecho, esa es una máquina compactadora, se tiran arriba, compacta y sale ya el cuadradito este que ven compactado arriba. ¿Vale? El plástico es lo mismo. Se cortan en pedacitos pequeños y se meten en el saco. Y todo esto, en estos sacos, todo esto se vende. De hecho, está almacenado en una bodega, como lo ven, en una cámara refrigerada a 3 grados centígrados. Ahí está el Clean Plastic y listo para vender. A este lado todo esto listo para la venta en puerto. Está a 3 grados centígrados para que no haya olores y los olores no contaminen el barco. Entonces tienen un sistema de limpieza con ozonización, etcétera. Pero lo interesante de esto es que lo que antes se tiraba al mar, pensemos en esto, lo que antes se podía tirar al mar, hoy en día se convierte en un recurso económico que no sale a cuenta tirar al mar. Beneficiamos al planeta y beneficiamos a la economía e incluso generamos empleo porque probablemente hay más personas que ahora se van a beneficiar de esto. Entonces, pensemos en esta teoría sostenible que es la economía circular también, ¿no? Que es un poco las imágenes de lo que resumen de lo que les enseñaba. Todo esto combinado con las nuevas tecnologías, podemos decir y podemos sentenciar que es la primera vez en la era de las revoluciones industriales, vimos la 1, la 2, las 3 y la 4, es la primera vez que la tecnología beneficia al medio ambiente de forma clara. La primera vez que pasa esto. Cuando la mecanización, cuando entramos en la época de los automóviles y de la revolución mecánica, más bien creamos las emisiones, ¿no? Ahora estamos diciendo que la tecnología avanza y avanza también la sostenibilidad. Es un regalo vivir esta época del planeta, ¿no? Con todas las tecnologías que podemos hacer. Que no necesariamente esos robots, esas tecnologías, pensemos que son como esta imagen, ¿no? Un humanoide que va a venir a la empresa, ¿no? Son programas que vamos instalando ya. Antes tenías que explicarlo más, pero ahora
con el chat GPT, pues sabemos que son programas que nos van a ayudar desde la computadora a mejorar nuestro rendimiento laboral, ¿no? La formación, vamos al tema, otra vez. ¿Cómo lo hacemos? Probablemente tenemos que venir al mundo de los simuladores, probablemente tenemos que trabajar en el mundo de comprender el funcionamiento de la tecnología desde dentro y tenemos que transformar nuestras aulas de clase también en un futuro. Este proceso está dándose, no es un proceso inmediato. Tardaremos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Cada vez que damos una formación empresarial importante y nos ponen estos Google Glass o nos ponen cualquier aparato de visión de en los salones de logística, cada vez que vamos las empresas, un ejemplo ya es la Autoridad Portuaria de Barcelona que hace un trabajo impresionante de divulgación. Cuando vamos nos ponen estas gafas o estos lentes para ver todo, para visitar el puerto, ¿no? De hecho, se pretenden en el próximo Mobile World Congress aquí en Barcelona, poder desde esa óptica, desde una zona que está lejos de la ciudad, que es la Fiera de Montjuic, atracar un barco en Barcelona con estos lentes. O sea, estamos hablando de que tenemos que adaptarnos a ese cambio. No podemos esperar que nos pase por encima y nos vengan eh, y lleguemos tarde a esta era digital, ¿no? Ese control de esa maquinaria, ese control de esa infraestructura, como digo, basado sobre todo en la sostenibilidad. Este es un proyecto que se llama Platooning, que existe en Europa, que también es de sostenibilidad. Lo que hacemos es que se conecta por radiofrecuencia, por ejemplo, cuatro camiones, y al conectarse por radiofrecuencia, automáticamente lo que hacen ellos es, el primero lleva el control de todos, por tanto, reducen el consumo de combustible porque van como un solo tren, ¿vale? Eh, Esto ayuda muchísimo en las velocidades, en los repostajes, en el ahorro de combustible. Tiene riesgo porque los camiones no van juntos. Tú puede venir una persona que va manejando, puede sin querer meterse en medio de dos, entonces se rompe la conexión, ¿no? Pero ya existe este sistema en el resto de la Unión Europea. No entraré más en detalle porque esto daría para una clase entera, ¿vale? Camiones autónomos, eléctricos 100%, que no contaminan y que son, los conductores irán haciendo otro trabajo. Vemos un ejemplo de esta foto de esta casa, de esta marca comercial, que ellos ya nos dicen, mira, el conductor puede ir haciendo la documentación, tramitando documentación de permisos de entrada y salida y tal, digitalmente, mientras el camión va solo a su destino. Arriba vemos también un camión cisterna de la empresa Audi, que vemos en la imagen del medio. Ese camión cisterna no tiene tripulación, ya puede cargar, repostar, repartir, entregar, etcétera, solo, ¿no? No solamente para aceite, también para el caso de la industria del detergente, para la industria de la perfumería, etcétera, ¿no? Atrás vemos el Teapot, que es un camión pequeño blanco con esas seis ruedas. Ese es un camioncito muy convertible. Es de reparto, pero también si le quitan la cabina, se puede quitar la cabina, se convierte en un camión de plataforma para montar carga sobredimensionada. Todos estos transportes hoy en día tienen que tener una condición aerodinámica que permita el menor consumo posible del combustible que lleven. En este caso son eléctricos, pero si llevasen gas también sería el menos combustible posible. Porque cada día son más redondos, más aerodinámicos, ¿no? La pregunta, ¿cuándo los vehículos domésticos van a ser, o turísticos, como decimos en español, turismo, domésticos van a ser autónomos? Cuando todos sean autónomos. No puede haber un vehículo autónomo y uno no autónomo, porque cuando todos sean autónomos, iremos conectados a una misma nube donde se irán comunicando y cuando vaya a salir en la próxima salida a la derecha, todos los vehículos van a saber que voy a salir en la próxima salida a la derecha. No como pasa ahora que si yo vengo para la derecha y se me olvidó y giro a última hora y viene un autónomo, pues tendré una colisión segura, ¿no? Entonces, la respuesta que me han dado casi todos los expertos es, de hecho, hay una doctora experta en transporte autónomo, una de las mejores de Europa, que me comentaba, según su teoría era que en 2025 iba a ser prohibido conducir un coche, que no iba a ser prohibido manejar. Y yo le decía, pero ¿y qué vamos a hacer? Y yo, tú vas ahí sentado adentro como durmiendo, leyendo el periódico, estudiando o escribiendo un libro, lo que tú quieras, pero no vas a poder manejar. No hemos llegado tan pronto. Al final, pero algún día pasará. Un día nos dirán, este es su coche, usted tiene que hacer esto y los cursos de conducción serán diferentes. Serán como asumir el control en caso de tal, pero esos vehículos cada día serán más autónomos, ¿no? Este es un ejemplo que comentaba antes con el Tipbot, la empresa Schenker, que es una gran transitaria internacional, operador logístico internacional. Vean cómo ya los está usando. Arriba está con cabina cerrada, abajo con cabina abierta
Y aquí abajo el T-Lock, que es el nombre del camión, lleva, por ejemplo, carga abierta, ¿no? Carga abierta o sobredimensionada, etcétera. Arriba también vemos un MAFI. Los MAFI son esos transportes dentro del puerto que llevan la carga rodada hasta el barco y la vuelven a descargar al muelle, que normalmente lo lleva un estibador portuario. Pues este MAFI es sencillamente autónomo, perdón. Es un MAFI que ya tiene sus condiciones de viaje y ellos se comunican, los vídeos entre ellos, si los buscan, se comunican entre ellos y la operativa portuaria es mucho más segura, que eso es un factor que también tenemos que tener en cuenta, la seguridad física, ¿no? Bueno, y esto se emplea en otras industrias, con otros ejemplos como estos, donde ya no hay el transporte público, la dronización, etcétera, donde ya no hace falta conducirlo nosotros, ¿no? Hay un factor importante en esto. Amazon siempre lo ha dicho, aunque ahora ha habido un cambio de política, pero hasta hace poco nos decía que tiene más de 100.000 robots y más de 550.000 empleados, ¿no? Eso quiere decir que el ser humano sigue siendo necesario. Quizás nuestra labor va a cambiar, como decía al principio. Y yo recomiendo siempre que el mejor amigo nuestro, como en la foto de abajo, sea un robot. No necesariamente así, sino un robot podamos utilizar para mejorar nuestro rendimiento. No, bueno, aquí vemos un poco los países que están más adelantados en este caso, en todas las investigaciones de robótica, etcétera. Vemos que Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos van a la cabeza. Todos estamos ahí a la mitad, pero bueno, estamos también trabajando bastante. Aquí estamos hablando del Hyperloop, que es el sistema de transporte, que es como un tren, pero que no es el maglev, que es el magnetic levitation, que va a 500 kilómetros por hora, sino que este podría ir hasta 2.000 kilómetros por hora, pero lo bajaríamos a 1.200 por seguridad, que lo creó Elon Musk, que es un tipo de sistema que va en vacío. En España están haciendo gran parte de ese sistema nuevo de transporte que comunicaría, por ejemplo, a Barcelona y París en 35 minutos. Con lo cual yo podría desayunar un pan con tomate catalán en Barcelona y a media mañana tomarme un café y un croissant allá en París y en la tarde volver a cenar en mi casa tranquilamente, ¿no? Estos son cosas que nos vienen, esa velocidad de transporte nos viene. Podríamos tener un transporte aéreo, eso da para otro debate, pero porque seguimos haciendo las 12 horas para cruzar el continente. Podrías, pero el combustible es uno de los factores que predominan esto y otros factores que no entraré, ¿no? En la academia, formación sostenible. Tenemos que incluir la sostenibilidad como base de nuestro trabajo, como base de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener la responsabilidad de que nuestros alumnos cada día tomen conciencia en sus proyectos, en las competencias profesionales, en las competencias transversales, en las competencias eh, específicas de la carrera, que esté la sostenibilidad en todos los proyectos, ¿no? Ya sea formación marítima portuaria, formación logística y negocio marítimo, tiene que haber la sostenibilidad como parte del proyecto. ¿Es sostenible? No lo es, no es viable. En la cadena logística global estamos obligados también a que aquí estamos, se ha puesto de moda, tal vez, no sé si en Panamá lo tenéis, seguramente sí, pero yo lo comparto, aquí en la última milla se está haciendo mucho en bicicleta, ¿no? Una especie de triciclo que llevan la paquetería detrás y los repartidores llevan eso, que es la milla que más contamina el transporte, es justamente la entrega al final al cliente. Entonces, aquí hay mucho pedido online y esos pedidos online, todos al final se están intentando entregar de la forma sostenible, furgonetas, camionetas eléctricas o todo el tema que tenemos alrededor de el manpower, que es la bicicleta o los repartidores que van en unas especies de tuk-tuk, como le dicen en Tailandia, que también son eléctricos, ¿vale? Formación en tecnología para nuestros estudiantes, que sepamos cómo vamos a tener que enfrentar el futuro también de la seguridad. Ya no solo seguridad física, como bien la conocemos, sino también, como bien saben, en la ciberseguridad. Dentro de los riesgos mundiales está la ciberseguridad como parte. Nos han secuestrado todos los puertos del mundo, han sido atacados, secuestrado su sistema operativo. Eso quiere decir que tenemos mucho que aprender todavía. Hemos avanzado bastante y predicamos lo que estamos predicando, pero no estamos preparados para estar seguros. Formación con nuestros clientes también, que si un cliente, que si una empresa tiene esos convenios universidad-empresa, que yo los defiendo muchísimo, si una empresa sacó un software, vamos a invitarlos a la universidad que nos enseñe, vamos a abrir la puerta a nuestras casas, ¿no? Nosotros lo hacemos todos los días. Eso crea una sinergia importante en el cual nos formamos todos, profesores y alumnos por igual, y en el cual
la empresa como parte fundamental de la sociedad asume su responsabilidad con la universidad, ¿no? Hablaba ya del Big Data y el blockchain, todo lo que modificará las transacciones electrónicas en nuestro factor. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de los cruceros, los shuttles de los superyates, cruceros eléctricos también. En Barcelona tenemos uno haciendo pruebas en el puerto con este perfil que ven aquí. Ese que ven atrás es el Hotel Vela de Barcelona. Y se me están haciendo pruebas con el tipo de transportes, ¿no? La última milla es el dolor de cabeza de todos los logísticos, ¿no? ¿Cómo entrego sosteniblemente y cómo entrego con los trancones o atascos de la autopista, cómo llego a tiempo, etcétera, cómo hago que no se pierda la mercancía por la seguridad? Ahí estamos con la tecnología para mejorarlo también. Este es un proyecto que se hizo en Estados Unidos, el R2, el Nuro R2, que es un pequeño automóvil de reparto a domicilio. Va solo, es autónomo. Ha sido una revolución muy grande. Ya está en funcionamiento en California. El va sin conductor, llega cuando llega a la puerta de tu casa, te llega un aviso, el número está en la puerta de tu casa, toca un botón con un código QR y al tocar el QR se abre y te entregas tu paquete. Tal como si fuese un buzón de los que ponen en la calle, también tenemos buzones en la calle para evitar el transportista. Aquí nos pasa nos lo haría este vehículo pequeño. ¿Vale? El self-driving en este caso, como lo vemos. A mí de estos tres vehículos autónomos, el que más, todos son sostenibles, como lo pueden ver, todos son eléctricos, etcétera. El que más me impresiona es el que es una plataforma sin cabina, porque que yo vea que hay un camión que va solo, ¿no? Mira, lo puedes entender, pero que vea una plataforma sola es como, no sé, da como más miedo, es como un fantasma, ¿no? Pero ya también lo tenemos en el mercado. Los riesgos, el Global Risk más nos lo dice. Eh, en toda la parte verde son los riesgos ambientales. Tenemos riesgos ambientales importantes que podemos acelerar gracias a nuestra irresponsabilidad ambiental. Tenemos que pararlo. Tenemos que intentar mitigar la velocidad del cambio que el planeta está dando, que no es nuestra responsabilidad. ¿No? Tenemos también riesgos gravísimos de migraciones mundial. Tenemos riesgos de guerras. Tenemos riesgos también importantísimos sociales, pero no solo sociales, sino también tenemos, aquí lo vemos, ataques terroristas. Ayer y hoy estamos entrando en una guerra terrible en la zona de Israel-Palestina. Tenemos problemas con el empleo, y esto lo dice el Global Risk Map, el reporte del Foro Económico Mundial de 2023. Tenemos también riesgos de ciberataques, que esto es muy importante saber, los riesgos tecnológicos, ¿no? Que los riesgos y hay un riesgo que a mí me preocupa mucho, no se habla mucho, que está aquí escondido, que es el desigualdad, perdón, desigualdad digital. Desigualdad digital es decir, que en todo este avance que estamos hablando en esta charla, que dura una hora y poquito más, estamos en un mundo bastante avanzado, pero, cuidado, hay una parte del planeta que no tiene acceso a esto. Y hay una parte, quizás el vecino mío que está al lado de mi casa, que no tiene acceso. Y ahí es donde tiene que estar el Estado público, estar el que te recibe el impuesto de todos nosotros y volcar esos impuestos en igualar en la educación a la tecnología, para que esa persona no tenga una analfabetización tecnológica, con lo cual sería un problema para su inserción laboral y su futuro. No podemos segregar a las personas ahora por tecnología. Si queremos ir a la igualdad, tenemos que lucharla por todos los sentidos y este es un problema que también tenemos que atajar en esta era. Con la seguridad, me gusta mucho lo que dijo James Spafford, que es el padre de la ciberseguridad, lo digo siempre en mi charla. El único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. Aún así, yo no me apostaría la vida por él. Entonces, no hay sistemas seguros. Hay aprendizajes, hay buenas prácticas, hay buenas pólizas de seguro cuando nos ataquen. Hay un sistema de que intentar reducir el riesgo. La mayor parte de ataques vienen por error nuestro, porque le damos clic a un mensaje de un banco que es falso, porque en el mail nos mandan un email, meta sus datos y los metemos, ¿no? Y aunque nos han dicho no meta los datos, no los metemos. Y podemos contaminar una empresa entera por un trabajador. Entonces, mucho de esto tiene que ver con buenas prácticas. Bueno, ya para despedirme prácticamente, ya es la hora que prometí estar con ustedes. Espero que toda esta disertación y esta charla tan amplia haya servido para generar un debate entre ustedes, para estimular el conocimiento. Si quieren conocernos, ahí está la página de nuestro máster universitario en logística, cadena de suministro y negocios marítimos, donde les esperamos. Quien quiera estudiar con nosotros es bienvenido. Tenemos muchos alumnos panameños, excelentes estudiantes. De hecho, en las últimas dos promociones hemos tenido alumnas panameñas
excelentes estudiantes, muchas de ellas son imágenes de nuestro máster ahora. Y antes de cerrar, incluyo con 4 frases. Hay una frase de Heráclito de Efeso que decía, todo cambia, nada es. Y ese debe ser nuestro constante. No sobrevivirán los más aptos, sino quienes adapten a los cambios, decía Charles Darwin, que ya lo conocemos también muy bien. O somos sostenibles o no somos, como decíamos en esta presentación. La conectividad que tenemos en este momento no la ha tenido ninguna generación anterior. Aprovechemos esto para el intercambio académico entre universidades, para aprender de otros compañeros, para yo aprender de ustedes y ustedes aprendan de nosotros. Ojalá nuestros abuelos hubiesen tenido esto cuando empezaron las universidades en el mundo, ¿no? Y la descarbonización es salud para la sociedad. Eso lo tenemos que luchar entre todos. Espero haber sido claro con ustedes, espero que les haya gustado esta presentación. Me tienen a su entera disposición y muchas gracias por la atención. Gracias, profesor César, por la invitación.